La alerta sísmica que emitió el gobierno de la República exactamente a las 12 de la noche con 43 minutos nos recordó el país en el que todos y todas vivimos. Plagado de fenómenos naturales, si es que cabe el término, movimientos de tierra, sismos, inundaciones, aguas torrenciales y muchísimas cosas más. Por eso es de suma importancia, más allá de la molestia que generó en algunas familias, que una alerta con la magnitud de esta naturaleza nos haya despertado, nos haya sacado de nuestra cama, tomar conciencia de la necesidad de la revisión de los protocolos en la familia para ponernos a salvo de imponderables como el que nos recuerda constantemente la naturaleza. En menos de 17 días ya llevamos 2 sismos que ha despertado el corazón de la República Mexicana, la Ciudad de México, la gran megalópolis, y eso nos tiene que hacer pensar, en el mejor de los casos, ciertamente conocer la manera de cómo podemos ponernos a salvo antes de ser víctimas de no solamente de la propia naturaleza que nos la cobra y nos la cobra fuerte. Vaya, las lluvias del pasado mes de octubre son testimonio fiel de esa circunstancia, sino de eventos que están fuera de agenda, como ocurrió el sismo de esta madrugada. Muchísimas gracias que nos acompaña como todas las mañanas en Destrozando la Noticia. Transmitimos, ya lo sabe, a través de la 90.7 en la frecuencia modulada, desde la Colonia La Paz, aquí en la capital del estado de Puebla, y lo hacemos también a través de los sitios de casa. Cadenain.com, también a través de las cuentas de X, la de un servidor, @FerMaldonado_MX, y también la de la propia estación, @LaIntensa_FM. Bueno, mire, antes de comenzar con el contenido que hemos preparado para esta emisión, que es viernes, bueno, por cierto, celebrar que nos haya dado la bienvenida a Peter desde la cabina con esta espléndida melodía de Los Ángeles Azules de Iztapalapa para el mundo, con Natalia Lafourcade, esta pieza. Bueno, fíjese que esta mañana, en unos minutos más, comenzará a haber interrupciones en la circulación vehicular ahí en el Boulevard del Niño Poblano, en donde se encuentra justo la Universidad Iberoamericana. Enfrente está, ya lo sabe, el Parque Metropolitano, y a un lado los centros comerciales más importantes de la zona metropolitana. La razón por la cual ocurrirá estos cierres parciales es debido a la desaparición de un académico de la propia Universidad Iberoamericana, que responde al nombre de Leonardo Ariel Escobar. Ariel Escobar fue un académico que trabajó en el área de publicaciones de la propia Ibero Puebla desde hace 3 años. Él es de origen colombiano, había viajado a finales del año pasado para pasar las fiestas con su familia en aquel país, y al regresar tuvo que hacer una escala en el aeropuerto de Apodaca, en el estado de Nuevo León, allá muy cerca de la zona metropolitana de Monterrey. Bueno, pues derivado de esta circunstancia es que desaparece el 2 de enero. Estamos a 16, es decir, hace 14 días ni la familia, ni su pareja, y tampoco la comunidad iberoamericana sabe en dónde está Leonardo Ariel Escobar. Es un escenario sumamente complejo, difícil, sí, porque así como están las cosas en este país, se puede prever cualquier escenario que podría convertirse en un expediente más para hacer incrementar la percepción de inseguridad en la República Mexicana. Bueno, esa es la razón por la cual la comunidad ibero ha llamado a una serie de bloqueos para exigir no al gobierno de Puebla, porque al final de cuentas esta persona desapareció en el estado de Nuevo León, en el aeropuerto de Apodaca, en aquel estado, sino a hacer visible una circunstancia que le duele a la comunidad iberoamericana, que le duele a la comunidad académica, la desaparición de uno de los suyos, de un hombre a quien, por cierto, se había caracterizado por ser sumamente discreto, trabajador, dedicado a su desempeño profesional, que de pronto desaparece de la faz de la tierra. Y en este país, en donde ha tenido que instituirse
instituciones como la Comisión de Búsqueda, la Comisión de Víctimas. Es justamente por eso, por situaciones como estas. ¿Qué sucede con quien de pronto deja de ser visible en los centros de trabajo, en las familias, en las mesas familiares y demás? Pues nadie lo sabe. Apenas el día de antier, el fiscal de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, dijo que existía o que había como hallazgo, como evidencia, la mochila que había portado Leonardo Ariel Escobar, que había sido encontrada en el área de objetos perdidos en el propio aeropuerto de Apodaca, en Nuevo León. Pero es el único dato que existe en torno al paradero de Ariel Escobar. Vamos a escuchar al fiscal de Nuevo León, Javier Flores Saldívar. La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León reveló que Leonardo Ariel, ciudadano colombiano desaparecido, estuvo en manos de las autoridades locales previo a su desaparición. La Secretaría de Seguridad de Apodaca detalló que el hombre fue arrestado por la Guardia Nacional el pasado 31 de diciembre del 2025 tras protagonizar un incidente por alterar el orden en el Aeropuerto Internacional de Monterrey. Pese a haber estado bajo resguardo oficial para cumplir una sanción administrativa, el rastro de Leonardo se perdió el 2 de enero, día que fue liberado de la celda municipales por la mañana. Las autoridades estatales continúan con las investigaciones para determinar qué ocurrió con él tras abandonar la comandancia. Salió del municipio de Apodaca, volvió a ir al aeropuerto y se encontró la maleta como objeto perdido. Estamos haciendo las investigaciones de pedir cámaras y todo lo necesario para investigar bien esos hechos. Los teléfonos no han dejado huella de antenas. Se está en comunicación con la Embajada colombiana y estamos realizando esa actividad. Existen serias inconsistencias en la línea de tiempo desde que es presuntamente detenido en el aeropuerto de Apodaca hasta su desaparición. Primero, porque no existe en el Registro Nacional de Detenciones dato alguno que arroje que haya sido detenido por alguna autoridad por cualquier situación. Digamos que por una falta administrativa, por la presunción de que hubiese alguna actividad ilegal o simple y llanamente porque desapareció en las manos de la policía del municipio de Apodaca, que por cierto carga con un enorme desprestigio. Esa es la primera. La segunda es que la Universidad Iberoamericana trabaja en estos momentos en evitar la criminalización de una persona que de suyo ya es víctima, en el caso del académico Ariel Escobar. ¿Por qué? Porque es de origen colombiano. Sin embargo, él ya tenía años viviendo en la República Mexicana. Estaba en vías de comenzar los trámites para obtener la ciudadanía que le permitiera una estancia más tranquila en un país que lo acogió, como ha acogido a muchísimas otras personas que vienen procedentes de otros países. Y en el terreno de la extraoficial se sabe, el gobernador del estado de Nuevo León, Samuel García, ya ha sido notificado desde hace días que en su estado había desaparecido un académico que prestaba sus servicios a una institución de la seriedad de la Universidad Iberoamericana. Pero como ocurre en otras ocasiones, Samuel García está convertido en un auténtico desaparecido político. No ha aparecido desde hace 4 días. No hay manera de consultarlo. El día de ayer, integrantes de la comunidad ibero dieron una rueda de prensa a la salida del Congreso del Estado de Nuevo León sobre esta situación. Acusaron 2 cosas particularmente. Primero, estamos ante un caso de desaparición forzada, cuya víctima es un académico que prestaba sus servicios a esta institución. Y segundo, exigieron el esclarecimiento puntual por parte de las autoridades del estado de Nuevo León para saber qué es lo que sucedió con esta persona que, hay que insistir, está desaparecida desde hace 14 días. ¿Cuáles son las razones por las cuales fue detenido? No se sabe aún. En un primer momento, las autoridades locales allá en Apodaca dijeron que había sido detenido por autoridades migratorias. Sin embargo, lo que se puede afirmar es que pasó por la aduana migratoria sin ningún problema, estuvo dialogando con el agente migratorio que le revisó los documentos, su estancia
y las razones por las cuales había llegado a ese aeropuerto y pasó la aduana sin ninguna dificultad. A partir de ahí ya no se sabe nada de esta persona. Y esa es la razón por la cual en unos minutos más, 15 minutos quizás, comience a ser paralizado el tráfico vehicular en una zona que de suyo es importante porque no solamente es un día cualquiera, sino porque es viernes, porque es quincena y porque viene el fin de semana y desde luego hay centros comerciales muy importantes en ese lugar en donde van a comenzar a manifestarse ese tipo de protestas. Bueno, ahí está la razón por la cual habrá este tipo de bloqueos y desde luego esperar que esta persona, Leonardo Ariel Escobar, el hombre que trabajaba en el área de publicaciones de la Universidad Iberoamericana, aparezca y aparezca con bien. Sin embargo, después de 14 días de no saber absolutamente nada, el escenario es francamente difícil de advertir. Las autoridades, la Fiscalía General del Estado tiene conocimiento, y me estoy refiriendo a la Fiscalía General del Estado de Puebla, tiene conocimiento ya de la desaparición de esta persona. La Fiscalía General del Estado de Nuevo León también tiene información. Las autoridades migratorias también conocen. El consulado de Colombia en México ha sido ya notificado. No existe una notificación consular de que haya sido detenido un ciudadano de origen colombiano. El caso es que quizás en las próximas horas la Fiscalía General de la República atraiga el caso, dada la gravedad de esta situación. Ayer la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue consultada hasta en 3 ocasiones en la mañanera sobre la desaparición de esta persona y sin embargo, curiosamente, a diferencia de otros asuntos de carácter espinoso, a los que no suele darle la vuelta a la presidenta de México, evitó fijar una postura debido a las inconsistencias, la falta de datos ciertos sobre una persona de la cual nadie sabe absolutamente nada. Bueno, así están las cosas, así cerramos esta semana. Esperemos, por supuesto, que al inicio de la próxima haya ya una información consistente y que esta persona se encuentre con vida, sana y salva para la tranquilidad no solamente de la comunidad iberoamericana, para la familia, para la pareja de Escobar, sino absolutamente todos en este país. Seguimos en Destrozando la Noticia cuando son las 9 de la mañana con 20 minutos. Transmitimos desde la colonia La Paz, aquí en la capital del estado de Puebla, a través de la 90.7 en la frecuencia modulada, la intensa, y también a través de las plataformas digitales. Ya lo sabe, estamos en cadenain.com, también a través de los canales de YouTube, parabólica.mx, y también a través de la cuenta de ex, arroba la intensa_FM, y la de un servidor, arroba @fermaldonado_mx. Me da mucho gusto saludar en esta cabina a Leticia Montañer, quien es una reputada periodista experimentada, además una compañera muy querida con quien tengo el honor, el orgullo de hacer cada semana una mesa de análisis en la televisión pública para las poblanas y los poblanos. Leti, muy buenos días, qué gusto saludarte. Gracias, Fer. Buenos días, buen día a tu auditorio, a tus órdenes. Gracias, Leti. Bueno, Leti Montañer, además de todo, preside la Comisión de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación. Y ya hace unos días tuvo que hacer un trabajo de contención, de gestión, ante un evento que debemos condenar. La detención por parte de la Policía Municipal de Miahuatlán de una periodista, ya entrada en años, se trata de María Elisa Ruiz, que fue detenida. ¿En qué contexto, Leti? Compártenos, por favor. Como no, con gusto, Fer. Mira, resulta que la María Luisa Ruiz, reportera del medio de comunicación Expresión, estaba circulando tranquilamente por la calle. Ella iba caminando cuando se dio cuenta que unos policías estaban deteniendo a unas personas que al parecer iban en estado inconveniente. Ella empezó a ver con sus principios periodísticos, también empezó a grabar lo que estaba sucediendo. La policía, al darse cuenta que estaba haciendo esto, pues se acercó. Ella cruzó la calle, los policías se le acercan y le dicen que deje de grabar.
Ella les dice que es reportera, se identifica, sin embargo no traía una credencial de reportera ni periodista del medio, y entonces le dicen que deje de grabar, si no la van a tener que detener. Ella, con la certeza de ser una reportera, una periodista, le dice, pues deténganme porque no estoy realizando nada ilegal. Y entonces los policías se acercan, efectivamente la jalonean, la suben a la patrulla, la llevan a la comisaría y la detienen. Ella, pues, en un primer momento no tenía idea de que efectivamente fueran a cumplir su palabra de detenerla. Sin embargo, bueno, pues tú mencionabas de manera correcta que ella es una persona ya de la tercera edad, con algunos problemas de salud. Ella está detenida, empieza a hablarle a pues algunos conocidos de los medios de comunicación, pues para decirles que está detenida sin justificación alguna. Llegan algunos medios y le dicen los policías que hablaron con el presidente municipal, el cual ellos dicen que les dio la instrucción de no dejarla libre hasta que se fueran los medios de comunicación. Finalmente la dejan en libertad. Ya para esto pues ella tenía algunos problemas de salud, porque además ella acusa a una policía de la cual desconoce el nombre de que la empujó y la tiró en las escaleras. Pues esto obviamente, Leti, además de la arbitrariedad, pues bueno, sí estuvo un poco lastimada. La dejan en libertad, la checan unos paramédicos, pero le dicen no tiene nada, y los paramédicos se van. Llega la hija de la señora, la llevan al hospital, sí tenía algunos problemas. Finalmente ya yo hablé ya con ella, hablé con la hija, hablé con el presidente municipal, y lo que te puedo decir en este momento desde el punto de vista legal es que ella el pasado miércoles trató de trasladarse para poner la denuncia. Sin embargo no creo que no tuvo mucha suerte, pero ya tiene radicada la denuncia. Se realizó en Tehuacán, seguramente, y de acuerdo también a lo que platiqué con la fiscal de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado, es que ella va a tomar el asunto para ver a que se llegue a las últimas consecuencias, porque se está investigando. Los ministerios públicos de aquí de Puebla Capital se trasladaron al lugar de los hechos para poder ver e iniciar las investigaciones, para ver quiénes son los culpables, para ver qué sucedió. Y bueno, como dice María Luisa Ruiz, que se llegue a las últimas consecuencias, porque dice, independientemente de que yo sea reportera o no, no es la forma de tratar a las personas, aun y cuando fuera alguien de la ciudadanía, pues tiene libertad de expresión, libertad de grabar, y sobre todo en un evento en donde participa elementos de la policía, ¿no? Leti, En es el resumen, primer sí, pues, caso como titular de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos y de Periodistas en el que te toca asistir con una contundencia tan evidente en contra de una periodista. Mira, la indicación en general, el objetivo de la Dirección para la Atención de Agravio a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos es darle acompañamiento, es darle asesoría, es darle seguimiento, tener contacto con el mecanismo federal de la Secretaría de Gobernación de Protección a Periodistas, para que en caso necesario se le brinden protección a los periodistas o defensores de derechos humanos que se sientan agredidos o que se sientan amenazados en función de su labor. En el caso de los periodistas, pues en el caso de su labor informativa. Nosotros les damos todo este acompañamiento, los vinculamos, pero cuando ya como en este caso ya hay una denuncia,
lo único que hacemos es estar pendientes del proceso que se lleva, el proceso que lleva la investigación, y no podemos ya intervenir de manera fehaciente porque ellos ya tienen en fiscalía la situación en sus manos, ¿no? Y no podemos intervenir. Leti, independientemente de lo que arroje la investigación de la autoridad ministerial, de acuerdo con tu experiencia, estamos ante un caso evidente de intimidación en contra de una periodista. Por supuesto, yo creo que estaremos hablando de pues de una situación que generalmente incurren los policías, que es el abuso de autoridad, que sin conocer realmente cómo se vive y cómo se ejerce la actividad periodística, pues uno busca la noticia, Fer, tú lo sabes, Claro. Nos metemos, brincamos, pasamos para conseguir la noticia, y deben de respetar ese ejercicio, claro, sin que tampoco los reporteros, los periodistas incurran en algún delito. Sí, por supuesto. Leticia Montañán, muchísimas gracias que nos permitiste conversar contigo y para que escuchara la audiencia el caso particular de esta colega periodista allá en Miahuatlán. No, te agradezco la invitación para compartirles esto, y yo pues estoy a la orden, y ojalá que poco a poco tanto periodistas como las autoridades de cualquier nivel entiendan que el periodista tiene derecho a, de acuerdo al texto constitucional, a buscar la información y que deben de resguardar sus derechos. Sin duda. Gracias, Fer. Buen fin de semana, Leticia Montañán. Igualmente, buen día. Directora de la Comisión para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y de Periodistas de la Secretaría de Gobernación en el Estado de Puebla. El caso de la detención de María Luisa Ruiz allá en Santiago, Miahuatlán, refleja muy bien la circunstancia en la que los periodistas, los informadores, desempeñan su labor profesional todos los días. No necesariamente tiene que formar parte de un conglomerado o un consorcio como el señor Ricardo Salinas Pliego, que se ha mantenido una narrativa en el sentido de que es un perseguido político porque lo dicen sus noticiarios, sino porque hay verdaderamente reporteros de oficio que la pasan mal, se las ven negras, para que todas las audiencias, los lectores, los radioescuchas, tengan los datos ciertos de las complejidades de una sociedad con las características en las que vivimos todos los días. Bueno, esta mañana me da mucho gusto saludar por fin en persona a Carlos Miguel Ramos Linares. Es académico de la Universidad Iberoamericana, conocedor profundo de lo que sucede en el ecosistema digital, en la hipermedia, en comunicación. Carlos, bienvenido, muy buenos días. ¿Qué tal, Fer? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Gracias por la invitación. La razón por la que está Carlos aquí es para que nos explique cómo es que se conduce, qué es lo que está acaparando la conversación en redes sociales. Claro. ¿Qué es lo que la gente está discutiendo? Sí, principalmente analizaremos una plataforma que es meramente noticiosa, que es X, antes Twitter. Es una de las redes sociodigitales que, digamos, acapara en primera instancia los medios y después quien informa a los gobiernos. Podemos poner el ejemplo del caso de Venezuela, que sigue siendo tendencia en X, y no solamente en un ecosistema menor. Imaginémonos un pastel, y ese trozo, un pequeño trozo de ese pastel, en términos de personas que consumen información, es X, o son las redes sociodigitales, llámese Facebook, en este caso X. Todo lo demás, digamos, podría ser Google, ¿no? Lo llamaríamos que es Google, un ecosistema mucho mayor, en donde el tema principal, por ejemplo, el de Venezuela, todo lo que ha ocurrido, acaparó hasta 10 millones de menciones en tan solo unas horas. El hecho sucede a las 3 de la mañana, ¿no? Todos lo sabemos, y para las 4 o 5 de la mañana hay un total de menciones de tweets de aproximadamente 7 millones, que pues básicamente le decimos rompe Internet, ¿no? No únicamente es tendencia en X, se vuelve tendencia en Facebook, se vuelve tendencia de conversación en todas las redes sociodigitales, incluyendo Google, ¿no? Entonces, el tema en sí es poder informar a la audiencia que cuando sucede esto, hay un proceso claramente de desinformación. Estamos en la era de la posverdad, es decir, podemos encontrarnos información que no necesariamente es certera, ¿no? Hay fake news, el ejemplo, insisto, es el de Venezuela, empieza a ocurrir los hechos y nos encontramos una serie de tweets o de información que no necesariamente es cierto. Por ejemplo, las primeras fotografías de Nicolás Maduro y su esposa detenida, que era producto de la inteligencia artificial. Y todos podemos caer en esto, ¿no?
la misma presidenta de la República cayó, ¿no? Y lo dijo en su mañanera de hace 3 días. Es correcto, hace unos días, ¿no? Y, digamos, el uso de la inteligencia artificial con ciertos elementos informativos, en este caso el video, ha evolucionado de tal manera. Recordemos hace varios años que era Will Smith comiendo una sopa Maruchan, no sé si recordarán, y la inteligencia artificial era pues notoria a la vista de la persona. Hoy eso ha llegado a alcanzar, pues sí, una manera en la que pudiéramos caer en un engaño vil, ¿no? Entonces... Sí. Oye, Carlos, y me pregunto, ¿con qué propósito se generan esos contenidos? ¿Alguna persona que, movida por el ocio tal vez, sí, genera ese tipo de información, datos falsos? Puede suceder. ¿Imágenes falsas? Puede suceder que sea uno. ¿Cuál es el propósito? Uno es eso. Yo la verdad estoy más bien convencido de que puede ser más bien estratégico desde algún punto de vista. Recordemos que la fake news no es, digamos, la mentira per se, ¿no? La fake news es más bien el afianzamiento, en la era de la posverdad, dice la teoría, el afianzamiento de lo que puedo o no creer. Es decir, con el caso de Venezuela, nosotros vimos claramente 2 discursos. Y date cuenta cómo nos lo informan, ¿no? Invaden Venezuela, ¿no? Y ahí ya hay una carga en el sentido informativa de prejuicio, ¿no? O en la otra postura también, ¿no? Nos rescata Estados Unidos. Entonces, lo que es importante para la persona que consume información, siempre que esté ante una tendencia, es que él puede creer en lo que él quiere, tiene libertad de eso, ¿no? Pero sí va a toparse algunos bulos digitales con este sentido o este propósito, de que puedas dejar de creer en lo que crees para colocarte en otra perspectiva. Hay una, ¿no?, clara estrategia de manipulación de las creencias, de los usos y costumbres de la gente, quienes usan redes sociales, entonces. Por supuesto, sí. Digo, básicamente la teoría lo dice, ¿no? Primero hay un encuadre de la información, ¿no? Es decir, inmediatamente sucede... El hecho contundente es la detención de Maduro. La detención de Maduro. Lo que sucede después es la interpretación de grupos políticos que están interesados en imponer su verdad. Es correcto. Y si lo analizamos en el contexto político de Donald Trump, por ejemplo, la detención de Maduro, se nos olvida todo lo demás, todo lo anterior. Él viene de una crisis. Entonces... los expedientes Epstein y todas estas cosas. Exactamente. Entonces, al venir de esta crisis, se olvida la conversación mediática del ojo de Donald Trump con respecto de esto, de pedófilos y demás, y se centra más bien en pues, el ataque bélico, en este ejercicio de guerra, ¿no?, que es contra Venezuela. Entonces, yo más bien diría, ¿no?, ampliar este ejercicio de visión para que podamos tener una lectura, un panorama completo de la información que se nos está proporcionando como usuarios. El crecimiento de este fenómeno en redes sociales a partir de un evento sin duda histórico como la detención del presidente o expresidente de Venezuela y la rapidez en la que crece es quizás uno de los de mayor resonancia en la esfera digital. Sí, por supuesto. Y además lo hace de manera, como dices, expedita, pese a que por lo menos en México nos enteramos por ahí de las 3 de la mañana aproximadamente, pero 4 o 5 de la mañana, es decir, las redes no descansan. Eso es una de las cosas que no podría ofrecer el medio como tal, el medio masivo, ¿no? Y las redes sociodigitales en ese sentido lo informan, ¿no? En ese caso, el usuario que se encontraba en Venezuela comienza a grabar videos y hay una interpretación, recordemos, ¿no? Vemos unas imágenes y hay una interpretación que está sucediendo. Bueno, hay bombardeos y demás. Y sí, en efecto, la manera en la que crece la información, casi siempre, cuando se trata de una tendencia, sobre todo en términos globales, como el ejemplo que estamos colocando hoy en la mesa, pues sí, se propaga demasiado rápido en las primeras horas y logra alcanzar casi siempre entre 5 y 7 millones de menciones, y es cuando rompe redes sociodigitales y rompe Google como tal, que es el 90% de los usuarios consumen información a partir del navegador Google, ¿no? Todavía. Ahora que dices, las redes no descansan. Recuerdo un caso particular cuando Enrique Peña Nieto era presidente de México, quizás por ahí de la 1:30 de la mañana, Luis Videgaray, que era el secretario de Hacienda de ese sexenio, coloca en su cuenta de Twitter, entonces era Twitter, el anuncio de la concreción del Acuerdo por México, que era una negociación muy compleja con el resto de las bancadas, incluyendo la oposición, para llevar adelante las reformas estructurales que luego
luego fueron satanizadas, ¿no? Independientemente de ello. Pero eso quiere decir que siempre hay alguien en espera de una noticia, sí, de un anuncio, porque sin duda se trata de un mensaje político. Por supuesto que sí. En ese caso es igual. Casi siempre lo vamos a ver en cortes, ¿no? Es decir, las redes sociodigitales ya hoy tienen un ADN con respecto a la información. Antes Twitter, como bien lo dices, tiene más bien un corte político, informativo, ¿no? Y en ese sentido es en donde podemos encontrar en esa plataforma la mayor polarización con respecto de diversas opiniones, ¿no? La comentocracia se le dice incluso en la mañanera, ¿no? Pero si nos vamos viendo hacia otras plataformas societales, por ejemplo Facebook o TikTok, vemos que en realidad es un ejercicio más bien multimedial, un ejercicio más bien que obedece al ocio, un ejercicio más bien que en realidad es como una especie de pasatiempo, ¿no? Una no es mejor que la otra, solamente, digamos, su naturaleza es distinta. Tienen una lógica diferente. Así es de consumo, ¿no? Bueno, pues es Carlos Miguel Ramos Linares que nos va a acompañar cada viernes para explicarnos todo esto. Ya no hay manera, ¿verdad? Porque, a ver, dices, hay un escenario de polarización y se dice, quizás como un poco como cliché, que los mexicanos rechazamos el pleito, pero ahí estamos. Pero ahí estamos. No nos vamos. Claro. Sí. Es un ejercicio que emula lo análogo, la presencialidad. Porque este ejercicio de las redes sociodigitales, me parece que si lo llevamos a la presencialidad, se da también. Las discusiones en las mesas de café, en los bares, en las comidas familiares de los domingos. Se da, porque obedece a algo pretecnológico del hombre, ¿no? Que es la comunicación. En ese sentido, lo único que vemos con las redes sociodigitales es esto, que el ejercicio humano, social, comunicativo, pues se replica. Se trasladó a las redes sociales. Se replica ahora en las redes sociodigitales y listo, ¿no? Las redes sociales, quizás valdría la pena decir, es un instrumento que comunica, pero no necesariamente informa. Es correcto, sí. Ahí requiere, por eso es que siempre platicamos, y lo digo mucho en este espacio que es tuyo, de un usuario alfabetizado, ¿no? Que tenga todas las herramientas para poder recibir esa información y, pues llamémoslo, sí, interpretarla. Dice la teoría, hay una especie de resistencia siempre bajo cierto tipo de información que o bien me puede agradar o bien no. Y eso es propio del ser humano, ¿no? Entonces, sí es importante todas estas herramientas dotar, porque imagínate una persona, sucede por ejemplo con adultos mayores, ¿no? Reciben cierta información, si tú le pones un video alterado con inteligencia artificial, pues seguramente se la cree, ¿no? Sí, lo van a creer. Por supuesto. Híjole, bueno, ese es el nivel de discusión que existe hoy en ddía. Carlos, muchísimas gracias que aceptaste venir este viernes. Contrario. Muchas gracias. Académico de la Universidad Anáhuac. Hoy los agarramos en combo porque vamos a hacer una pausa y después regresamos con Pablo Montiel. Pablo Montiel no el panista, ¿eh? No eres panista, ¿verdad? ¿O no perteneces a esa rama familiar? ¿De los Montiel Solana? Ajá. No. Bueno. Nos va a hablar de cine. Nos va a hablar de cine. También es académico de la Universidad de Anáhuac. Gracias, que se ha mantenido al tanto de lo que aquí se hace, se dice y se transmite a través de la cabina de Destrozando la Noticia. Ya lo sabe, estamos transmitiendo a través de la 90.7 y también lo hacemos a través de las plataformas digitales. Ojalá se quede con nosotros. Mire, hoy quiero darle la bienvenida por primera vez en esta cabina a Pablo Montiel, que es un especialista en el arte cinematográfico. Pablo, bienvenido, muy buenos días antes que nada. Fer, ¿qué tal? Me da mucho gusto. Bromeabas un poco antes de la pausa porque su apellido es Montiel y hay un apellido de una familia muy importante panista en Puebla que son los Montiel Solana, Pablo particularmente, que es un apreciable amigo a quien le mando un abrazo y un saludo, pero no, ya especificó que no pertenece a esa rama familiar. Pero él decidió estudiar cinematografía, una carrera que no es fácil, Pablo. Así es, Fer. Sí, es, digamos, cuesta arriba. Te lo puede decir mi mamá, ¿no? La mamá del Sobre todo porque cuesta mucho dinero producir cine. Sí, bueno, digamos el cine del cual nos alimentamos, que es mayormente norteamericano, pues sí, es un cine que es muy caro y muy complejo a nivel técnico, digamos, en tanto a herramientas. Pero al final yo siempre he pensado y he estudiado esto que es como es un oficio. Al final las productoras grandes, Warner Brothers, ¿no? Brothers quiere decir esto, que son hermanos y por tanto que es un oficio que se pasaba de familia en familia, ¿no? No antes no existía la academización del cine. En este sentido, no se estudiaba cine, ¿no? Se hacía. Era tanto como ser plomero o ser carpintero, algo que se pasaba de uno a otro, ¿no? Sin embargo, es un bien de consumo
que la gente aprecia mucho, y es ahí en donde esta industria crece y genera millones y millones de dólares. Por eso, particularmente, y el glamour que envuelve a quienes hacen cine, no solamente quienes se plantan frente a la cámara, sino quienes también están detrás de la cámara, que son, en la mayoría de las veces, quienes construyen esas figuras idílicas que vemos en pantalla. Sí, 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 al final esta lógica de narrar del ser humano que existe desde siempre, ¿no? Y también esta necesidad de crear, pues esto, figuras mitológicas, verdaderamente, ¿no? Al final, cuando pensemos en Zeus o en Hércules, no son nada más que Iron Man y Hulk, ¿no? O sea, al final Hay una similitud se interesante. mueven Batman y Superman, y es lo mismo, al final por eso permanecen, ¿no? Porque estas historias que hemos escuchado 1001 veces son necesarias para nosotros como sociedad, como esto, como una raza, ¿no? Esta es la lógica que tenemos de contar desde siempre. Así es. Y una persona que estudió cine y que conoce conceptualmente el desarrollo de este tipo de productos, ¿qué ve en las pantallas? Porque la cartelera está llena de productos norteamericanos, básicamente comercial. Ujú. Esa es un poco la belleza. Le platicaba a Charlie, que fue quien me invitó a este espacio, es la belleza de lo que quisiera como intentar en esta sección, que es que tenemos plataformas y luego no tenemos mucho de qué ver, ¿no? Podemos ver lo de siempre, ¿no? Como lo de calamar o qué, ¿no? Pero en realidad hay muchísimas cosas que nos perdemos de vista. Entonces yo he intentado en el espacio hablar de algunas cintas que no son tan ¿Comerciales? visibles. Pues no necesariamente eso, porque caemos en una satanización de lo que es comercial y no es comercial. Finalmente, se necesita ser comercial para ser visto. El fin último del cine es ser visto, ¿no? Entonces, más allá de comerciales o no, más bien dejadas de lado. Es como un poco la lógica del espacio. Hay muchas películas que se estrenaron y nos pasaron enfrente y nunca vimos, ¿no? Entonces, son valiosas en algunos otros aspectos, narrativamente, no técnicamente, incluso a nivel de la historia, de la historia del cine, quiero decir, ¿no? Relevantes en ese sentido, porque marcaron una pauta de algo, ¿no? Entonces, muchas de estas las tenemos en plataformas y no son tan visibles porque, claro, las opaca Welcome to Derry o no, entonces como que no lo vemos. Oye, ¿y hoy qué nos vas a recomendar? Porque entiendo tienes algunos materiales ahí listos. Efectivamente, Fer. Y hablas de algunas plataformas, ¿cuáles son? Así es, Fer. Pues particularmente hoy voy a hablar de HBO Max. En HBO Max el catálogo se extiende semana con semana o cada 2 semanas. Esta semana te traigo una película que encontré que me pareció maravillosa. A ver, esta película es inicialmente producida por Netflix. Esto quiere decir que Netflix estuvo antes que en otros lados, porque la pagó Netflix. Pero la encontré en HBO Max y también la encontré en Prime Video. Eso quiere decir que los derechos se han liberado y entonces ya están en más plataformas. La película de la que te voy a hablar es Hitman, del 2023. Hitman. De Richard Linklater. Hitman hace referencia a un asesino a sueldo, ¿no? El Hitman es esto, el que encontramos Un tirador. para que, efectivamente. Hitman trata de un profesor universitario de filosofía que de día... No de la Náhuatl, ¿verdad? No. Que de día, Menos mal. de día da clases y de noche colabora con el departamento de policía para hacerse pasar por un asesino a sueldo y entonces atrapar a entonces si alguien llama para, estoy buscando un asesino a sueldo porque quiero matar a tal persona, él dice, yo soy ese asesino a sueldo. Entonces, digamos que la idea es cachar. Trabaja como infiltrado. Exactamente. Y Hay atrapar. gente que está en la búsqueda de contratar sicarios. Así es. Básicamente esa es la premisa. Y bueno, y se pone mejor cuando con cada cliente interpreta a un personaje diferente. Entonces, si es la mafia china, por ejemplo, se disfraza de algo así, ¿no? Entonces, con cada uno, para que no lo atrapen, es un sicario diferente con cada persona que lo busca. Obviamente el crimen nunca se lleva a cabo, pero pues la policía se entera que alguien va a cometer esto, ¿no? Oye, ya me despertaste el interés por la película. Hitman está en qué HBO Max Y en Prime. y en Prime. Oye, entonces este profesor que por las noches, ahora sí que Sí. justiciero de noche, profesor Así de es, día, Así es. no solamente tiene la habilidad para hacerse pasar, sino también tiene capacidades histriónicas. Exacto. Es que un poco por ahí va la idea. La película es relevante
por ese sentido. Todo, en las películas todo está interconectado. Entonces, el profesor es un profesor de filosofía. Y filósofo, además. Está dando una clase acerca de Heidegger, ¿no? Y la necesidad de ser y esto, ¿no? Y de noche, él interpreta a varias personas. Y se pone mejor cuando una de las personas que lo contrata es una mujer. Y se enamora perdidamente de ella, ¿no? Entonces, ella se enamoró del personaje que está actuando o del profesor de filosofía. Entonces, hay un debate muy curioso en donde el profesor de filosofía debe decidir si le cuenta la verdad y vemos si se queda conmigo o sigo actuando de mi personaje y pues ya armamos una vida juntos, ¿no? Entonces, es una película muy relevante en ese sentido. Richard Linklater te debe sonar porque tiene muchas películas que exploran. El tiempo cinematográfico es poco explorado. El tiempo, digamos, interno, ¿no? No es algo que se reflexione mucho. Hace algunos años... Es un trabajo introspectivo, la gente no invierte mucho en eso. Exactamente. Hace algunos años vio la luz Boyhood, que no sé si sonó porque duró, creo que fueron 6 años en grabar. No, fueron 12 años en hacer la película porque el protagonista creció. Entonces se filmaba de poquito de niño, luego otro poquito de adolescente. Luego, entonces el protagonista creció. Entonces en la película vemos el crecimiento real del propio personaje. Igualmente tiene tres películas que se llama The Before Trilogy, Before Sunrise, Before Sunset y Before Midnight, en donde Ethan Hawke y Julie Delpy interpretan personajes que crecen en las entregas. La primera parte es cómo se conocen ellos en sus 20 años. Es una pareja que se conoce a los 20 años en Viena. La segunda parte es una pareja, esta pareja que se reencuentra. Que se había encontrado como veinteañeros. Se reencuentra en los 30. Y la última parte ya son ellos de 50 años y qué pasa con su vida, si se quedaron juntos, si forman una familia, ¿no? Pero lo relevante de esas cintas es que usa los mismos personajes. Solamente esperó 10 años, 20 años para hacer la siguiente parte, ¿no? Entonces, Linklater tiene esta percepción del tiempo muy presente en sus historias y la percepción de la identidad y qué nos hace quienes somos, ¿no? Es otra película, es otra pregunta. Es una película entonces hecha a pinceladas, Pablo. Linklater es un cineasta impresionante. Sí, es un... Que invierte tiempo, por eso decía yo que es tan difícil producir cine, porque ya de suyo es cara la producción, financiar una nómina que está dispuesta para producir en tiempo récord. Y si te planteas una producción tan de largo aliento, por ejemplo, en el caso de la primera cinta que nos recomiendas, o la segunda que está dividida en 3 etapas y que cuenta el desarrollo biológico de los protagonistas, se requiere no solamente dinero, sino también paciencia. Así es. Es muy relevante. Pensemos también en Tarkovsky y lo que decía del tiempo. Tarkovsky, que es un cineasta ruso, decía lo del esculpir en el tiempo, que eso era el cine. Al final, tú muestras una cosa, cuando cortas, esa cosa ya pasaron 20 años dentro de la narrativa. Entonces, el tiempo es una cosa que se amolda en el cine perfectamente y Linklater lo que hace es intentar profundizar en ese concepto para, digamos, esculpir más sobre el tiempo, ¿no? Entonces, oye, Pablo, ya para terminar, te quiero hacer una pregunta que me voy a permitir ser frívolo. ¿Cómo es que encontraste estas películas en Prime y en HBO Max? Justamente esa es la pregunta detonadora de este espacio. ¿Cómo uno encuentra películas impresionantes? Solamente hay que saber dónde están. Nada más. Porque ahí están. Y tener paciencia para explorar el catálogo, supongo. Sí, porque no te llega por una recomendación, digamos. Curiosamente Hitman sí, porque como Hitman la pusieron la semana pasada, salió así como recién agregado y ahí estaba Hitman, ¿no? Entonces más bien es estar al pendiente, o sea, estar como atento y justo ser capaz de ver muchísimas cosas y de esperar, no esperar nada, porque la película Hitman se llama Cómplices del Engaño. En español esa es la traducción. Y es una portada bastante... ¿X, dirías? Y entonces tú dices, bueno, a lo mejor es una comedia romántica bien X que no quisiera ver, pero te estás perdiendo de una reflexión acerca de la propia identidad, ¿no? Entonces, pues no sé. Está interesante. Bueno, ahí está la recomendación para este fin de semana. Hitman la puede encontrar en Prime y en HBO
Max, es Pablo Montiel, que nos va a acompañar también cada viernes para compartirnos este tipo de hallazgos. De pronto se encuentran unos garbanzos de a libra, de verdad, no solamente en las carteleras, sino en las plataformas, y de pronto pues la estrategia comercial no les hace justicia. Pablo, muchísimas gracias. Fer, muchas que tengan gracias a ti. un buen fin de semana. Oiga, rápidamente antes de irnos, solamente recordarle que Comisión Nacional del Agua, si usted cree que ya habíamos brincado el frío, pues no es así. El sábado y el domingo vamos a tener muy bajas temperaturas, así es que la recomendación, por supuesto, es viernes, es quincena, es una etapa propicia para el apapacho, si tiene usted ahí a la pareja al lado o a quien tenga, pues péguese, al fin y al cabo no es pecado, pero de todas maneras la recomendación, por supuesto, es que evite varias cosas. Primero, el cambio drástico de temperatura. Si a usted le gusta salir a correr, independientemente de las condiciones climatológicas, pues lleve un cubrebocas, porque lo que hace daño, inflama las vías respiratorias, es exactamente respirar el aire tan gélido. Esta mañana teníamos un promedio de 6 grados, sin embargo, mañana sábado y mañana domingo habrá temperaturas todavía más bajas, así es que cuídese mucho. Llegamos a la parte final de Destrozando la Noticia. Les recuerdo que el próximo lunes, en punto de las 9 de la mañana, como todos los días, tendremos una cita aquí en Cadena IN. Pase un espléndido fin de semana.